Caballeros, buenas tardes, buenas noches. Hoy, 7 de enero del 2026. Han sucedido muchas cosas. Yo creo que ustedes ya escucharon que llegó Trump, que a Maduro se lo llevó, que hubo bombardeos en Caracas y todo lo demás. Un año, todo siempre en enero suceden cosas que sacuden al mundo. Anteriormente eran terremotos, eran tsunamis, cosas así. Personajes internacionales. Pero yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de personajes del barrio La Victoria. En el barrio La Victoria, jóvenes, un momento por acá. En el barrio La Victoria existen o existieron personas que eran como que íconos del barrio, personas que eran íconos del barrio. Desde que yo estaba muy pequeño hasta la edad que tengo, hay personas que siempre han marcado momentos, situaciones graciosos en el barrio La Victoria. No voy a hablar de cosas negativas, estoy hablando de cosas positivas, porque nada gana uno con hablar cosas negativas de alguien. Como decía la primera esposa del señor Roberto Gómez Bolaño, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada, quédate callado. Así es. Bueno, jóvenes, y eso estamos. Espero que hayan pasado una excelente eh, Navidad. Espero que hayan pasado un excelente año nuevo. Espero que se hayan comido su torta de reyes o su roscón de reyes. Espero que Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel o Gaspar, Melchor y Baltasar le hayan traído lo que ustedes. Yo siempre le pido a Dios que me dé salud para conseguir y vivir y disfrutar de la vida y que me dé sabiduría para entender el corazón de las demás personas y no responderles de una manera grotesca, sino normal, orientándonos. Y en el paisaje, a mí me gusta mucho el paisaje, me gusta disfrutar de los atardeceres. Joder, vamos a comenzar. Recuerden que yo vivía en la 13 40 y vamos a comenzar. Personas que vivían por la casa. Una de las personas que vivió por mi casa, personaje, porque por mi casa vivió el señor eh, iba, Mario Palacios con su esposa Manuela Sánchez y sus hijas Denis, Elda, Ivonne, Iván, Osiris y la señora Flor y la señora Rita y estaba la señora Sixta de la Osa y la señora Carmen Pelufo y el profesor Juancho Barros, etcétera. O sea, muchas personas. Pero hay personas de personas. Una de las primeras personas con la cual yo voy a comenzar a hablar es del señor Fernando Romero. Fernando Romero era el hermano de la señora Flor, que él era una persona que le gustaba mucho jugar bola de trapo. Y los fines de semana, sábados y domingos, le gustaba irse al Teatro Las Palmas a ver películas. ¿Por qué él era un personaje? Porque él siempre jugaba contra las personas que nos iban a llevar línea. Recordándoles a ustedes que cuando hablamos de línea es que venían grupos de 5 o 7 personas de otro barrio, ya sea de San José, de La Unión, de Las Palmas, de La Magdalena, de La Alboraya, de Sevilla, de la Victoria Vieja, a jugar fútbol para ver quién era el mejor. Y él se caracterizaba por ser quedarse atrás en la defensa y ahí ya no les pasaba nada.
Ese es uno de los personajes. ¿Por qué lo caracterizo yo personaje? Porque él jugaba fútbol y vea, cuando él se ponía ahí, nadie hacía gol. Nadie hacía gol. Segundo personaje, para mí, estoy hablando desde mi punto de vista, jóvenes. Desde mi punto de vista, me pongo la cabeza para ver qué sucede. Oiga, desde mi punto de vista está el señor Conrado Alberto Palacio Alvarino. ¿Por qué lo considero un personaje? Por la manera como él narraba, por la manera como él contaba las películas. Uno no tenía, bueno, en mi caso, yo no iba a cine después de que él me contaba la película porque quizás para mí la narración que él hacía era mejor que la película, con su dramatización y con sus sonidos. Él fue uno de los primeros stand-up comedies del barrio La Victoria. Personaje. Ese era el segundo personaje. ¿Por qué lo digo como personaje? Porque él narraba las películas. Vamos siguiendo por todas las tres. Para mí, uno de los personajes, otro de los personajes que estaba ahí era el señor Manuel Benítez, conocido como Mañe. Era una persona que él era taxista. Desde que yo tengo uso de razón, desde mi niñez, Manuel Benítez Omañe fue taxista y yo le lavaba el carro. Y mientras yo le lavaba el carro, él me contaba sus anécdotas durante la noche. Yo podía tener 13, 14 años y él me comenzaba a contar todo lo que le sucedía en la noche. Las cosas buenas, las cosas malas. Lo que más recuerdo, una de las cosas que él me contó, una de sus anécdotas, era que una muchacha muy atractiva, muy hermosa, se montó en la parte de atrás del taxi. En ese tiempo él manejaba un Cinca, techo amarillo, a los lados color uva, cuyo dueño era el señor Sanabria, con su esposa Maritza. Y él se monta en el carro y la lleva. ¿A qué dirección? En este momento no recuerdo. A mitad del camino, por una zona, un barrio de Barranquilla, en esa época Barranquilla tenía zonas peligrosas y tenía zonas. La muchacha, él miró por el retrovisor y él se dio cuenta que la muchacha estaba buscando la cartera de ella. Cuando él sí está mirando adelante, la muchacha se echa, va por los dos dedos y se lo pasa así. Él dice que él frenó, él no sabe qué pasó, ni quién llegó, ni nada. Lo único que sabe fue que le metieron la mano en los bolsillos. Había muchas manos. Le metieron la mano en los bolsillos y le sacaron todo el dinero. En ese tiempo no existían los celulares. Básicamente el dinero. Es una de las anécdotas que yo recuerdo. Y la característica del señor Manuel Benítez Omaña era que él se compraba una cerveza cuando estaba tomando y se le acabó y se compraba otra. O sea, ¿tú quieres tomar conmigo? Bueno, oye, cómprate tú tu cerveza que yo me compro la mía. Nunca me brindó una cerveza, por respeto porque yo era menor de edad. Pero sí, echaba los cuentos. Echaba los cuentos de sus amores. Me gusta fulana de tal porque es hermosa. Me gusta fulana de tal porque es una persona callada. Me gusta fulana de... O sea, cosas con las cuales uno, al conversar con alguien de mayor edad, aprende mucho. Y seguimos. La señora, para mí, Carmen Pelufo de Gómez, una persona, una dama en todos los aspectos, porque hasta para hablar era elegante,
y hacía los pudines más deliciosos. ¿Cuál era su característica? Es que era una persona respetuosa. Y además, hacía unos pudines que eran famosos a nivel local, a nivel de Barranquilla. Yo veía cómo construía los pudines, ya tenía su horno, va preparando la pasta. Yo le compraba las en la tienda. Y me decía, amiguito, voy a comprarme una, mira, no se me ha olvidado, azúcar pulverizada 4X. Ven en una caja de cartón grueso. Compraba y me observaba, me sentaba a observar cómo ella hacía los pudines. El esposo de la señora Carmen Pelufo de Gómez, el señor Armando Gómez. ¿Por qué para mí era un personaje? Porque él alegraba el barrio desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Él era la primera persona que colocaba las luces de Navidad. Él tenía un Papa Noel, un Santa Claus que se lo habían mandado de Estados Unidos. Se lo había mandado el hijo Juan, que estaba en la flota mercante gran colombiana. Él, cuando encendía el árbol, cuando encendía el Papa Noel y encendía las luces de Navidad de la ventana, que eran dos ventanas de 3 horas, colocaba música de la Sonora Matancera. Todas las noches el mismo long play. Esa música retumbaba en la 13 entre la 40B y la 40. Nosotros decíamos, llegó Navidad. Como dice Aníbal Velázquez, qué lindo es tener a alguien que te diga, llegó Navidad. Ese era un personaje. El personaje, Rafael Barros, hermano o primo, no sé, para en otro momento, del señor Juan Barros Fernández. Juan Barros Redondo, perdón. Este, ¿Por qué para mí era un personaje? Porque él era una persona soltera y era una persona feliz. Él nunca peleó, nunca le escuché yo una vulgaridad. Una persona correcta, educada, y cuando llegaba a mi casa trataba a mi mamá con mucho respeto. Trabajador. Y era una persona muy, muy responsable. Cosas de la vida. Él era eso. Él, los fines de semana, él tomaba. En esa época, año 80, 79, año 80, no había mucha televisión, solamente un solo canal que funcionaba de 6 a 9 de la noche. Eh, el teléfono era, había solamente un teléfono público en el barrio. Y entonces se tomaba su cervecita y era feliz, como le estaba. Para mí, para mí, esos son los personajes de la 3CC. Pasamos al frente. Estaba el señor Julio Noriega, que vivía en una casa muy bonita. Era la única persona que tenía teléfono público. ¿Cómo lo consiguió? ¿Tuvo conexiones? No sé, pero él tenía teléfono. El primer teléfono que yo vi en mi vida, él lo tuvo. ¿Por qué? Para mí era un personaje, porque él era una persona silenciosa, una persona misteriosa, algo parecido como el señor que sale en Mi Pequeño Angelito, que es el que recoge la nieve, que palea la nieve. Bueno, sí. Y además, porque nos indicaba que llegaba Navidad, porque comenzaba a hacer carros de madera y comenzaba a construir escaparates pequeños, camas pequeñas. Por eso lo caracterizo yo como un personaje.
Esa es en la 13. Esa es en la 13. Nos vamos para la 40. Comenzando por el, el dueño del Watusi, que en este momento se me escapa el nombre. Porque él era un personaje, porque él tenía un pico y lo prendía los sábados a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y colocaba buena música. Señor Lafori, Marcos Lafori, señor Marcos Lafori, parecido a Tito Puente. Él tenía el pico y el Watusi y él colocaba buena música. Él, junto con el señor Miguel Parejo, también tenía un pico que se llamaba el Latin Sur y también colocaba música. Aunque la música de él se escuchaba muy lejos porque lo colocaba mirando para allá, para el árbol allá, pero también para mí era un personaje característico. Vivía en la 40 con la 10. Muy buena persona, muy buena persona. Mire, todo lo que les he dicho hasta ahora, Fernando, Mañe, señora Carmen, señor Armando, el señor Rafa, el señor Noriega, el señor Marco Lafori, el señor Miguel Parejo. Oiga, excelente persona. Influyeron mucho en la vida de nosotros porque nosotros vivíamos en el barrio La Victoria y de acuerdo al comportamiento que nosotros veíamos, nosotros imitábamos. Se me escapó uno, pero aquí tenemos una oportunidad para el señor Mario Palacios. Una persona elegante, una persona educada, una persona correcta. Se vestía de frac los 31 de diciembre. Y hoy, si Dios me da vida, voy a comenzar nuevamente porque yo me vestí igual que él, que es una herencia que él me dejó a mí hasta el año 2000, el COVID, 2020 más o menos. Después de ir para allá, me sucedieron ciertas cosas que me hicieron cambiar, pero a partir de 2026 nuevamente voy a retomar eso. Entonces, elegante, elegancia. Personaje, Madeleine. La señorita Madeleine era una niña que ella, cuando se prendía el pico del señor Lafori, ella comenzaba a bailar. ¿Y dónde bailaba? Ella bailaba en una nubecita. ¿Por qué digo yo nubecita? Era un pedazo de tierra que había sido, o sea, que se había, ahí se había solidificado el cemento, porque ahí era donde hacían la mezcla. El papá de ella y el abuelo de ella, señor Inocencio. Entonces, cada vez que hacían mezcla, se iba haciendo más grande. Y ese era el lugar donde ella bailaba. Y ella bailaba con un pañuelito, era un cabello largo, y ella bailaba, mejor dicho, desde que comenzaba a sonar el pico hasta cuando lo apagaba. Ese era el barrio de la Victoria. Siguen pasando muchas personas. Claro que sí estoy hablando de los personajes, de los personajes. El señor, el señor Ismael Cantillo era una persona que hacía colchones en el barrio de la Victoria. Esa persona con un corazón inmenso. Esa persona ayudó, mejor dicho, alimentó a varias familias del barrio La Victoria y nunca se quejó.
nunca se quejó. El señor Ismael nunca se quejó. Mire, ya, cuando tú das, Dios te multiplica el triple para que sigas ayudando. Personajes para mí, Wilson Montes, el señor Wilson Montes. ¿Por qué para mí es un personaje? Porque él fue uno de los primeros emprendedores del barrio La Victoria que comenzó con el negocio de la venta de cerdo. Una persona alegre, colocaba música. Y todos los domingos me encantaba porque yo me sentaba a ver el cerdo completo y me sentaba ahí a ver cuánto tiempo demoraba en que ese cerdo completo fuese partido por la mitad y fuese partido por la mitad y la gente se iba a ir llevando eh, el cerdo poco a poco. Esa era mi entretención los domingos en la mañana. Personajes, personajes del barrio La Victoria. Personajes del barrio La Victoria. El señor Movilla, que en este momento no recuerdo el nombre. ¿Por qué para mí era un personaje? Porque él era músico. Él tocaba la trompeta o el trombón en una orquesta y él todos los sábados y viernes en la tarde practicaba y se escuchaba el sonido de la trompeta por el barrio La Victoria, por el Boulevard de la 40. Por ese barrio no pasaba nada. Por ese barrio no atracaban. Por ese barrio no había problemas. Por ese barrio no había inconvenientes entre vecinos. Entonces, eso esos eran personajes del barrio La Victoria, que estaban ahí como símbolos de lo bueno que era ese barrio situado en el suroccidente de Barranquilla. Sí, claro, hay muchos. Para mí, un personaje, estoy hablando de los hombres, solamente es de edad. Estaba el señor Oliveros, el papá de los Oliveros, el papá de Nixon, de Elmer, de Vicky, nacido en el año 1930. ¿Por qué para mí era un personaje? Porque él era el que tocaba el pito de la cervecería Águila a las 12 de la noche, cada 31 de diciembre. Imagínese usted, él era el que tocaba el pito de la cervecería Águila a las 12 de la noche. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él y él me dijo que eso era algo maravilloso, que eso para él era una responsabilidad inmensa. Él el 31 de diciembre no se tomaba una cerveza, él tomaba el primero. Él decía que él sentía un orgullo inmenso, que él sentía una felicidad inmensa, porque cuando él tiraba del pito de la cervecería Águila, él era el que le indicaba a Barranquilla que estábamos cambiando de año. Él me dice que él demoró más de 20, 25 años haciendo eso. Entonces, por mí, para mí, él era un personaje muy bueno. Yo estoy hablando de algunos personajes del barrio Italia y obviamente mi padre, mi padre que era una persona que era caracterizado por su fortaleza, por su fuerza. Y los primeros de diciembre, él
se mochaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 palos de matarrato. Con un machete, no un machete pequeño. Se lo mochaba, arrumaba la basura y la echaba en el arroyo. En ese tiempo la AAA no recogía las podas y nosotros lo ayudábamos porque él comenzaba 4:30, 5 de la mañana. Es decir, que a las 6:30, 7 de la mañana, vea, todo limpiecito. Claro, con la colaboración de mi querida y adorada y hermosa mujer, mi madre, Carmen Maldonado. Mujeres, en el barrio La Victoria, claro, sí. La señora Flor, que era la encargada de hacer verbenas. Ella hacía las verbenas. Ella era una persona alegre, una persona sonriente, una persona con un corazón igual al del señor Ismael, que si tú no tenías dónde dormir, tú llegabas donde ella y le decías, señora Flor, no tengo dónde dormir. Se caracterizaba por su alegría, porque ella hacía fiestas, hacía verbenas. Y un lugar para pasarla bien era en la casa de ella, porque ella tenía música todo el día. Sí, señor. Sí, señor, aunque usted diga que no. Sí. La señora Leonor, la esposa del señor Julio Noriega, durante todo el tiempo que la conocí, era una persona callada. Cierro los ojos para imaginarla. Era una persona callada, una persona delgada, una persona que se nota que en su juventud fue una mujer muy hermosa. Durante todo el tiempo que la conocí solamente me dijo una vez, buenos días. El resto del tiempo me hablaba con los ojos y me decía, buenos días. La persona alegre también, la señora Prácedes Osorio de Molina. La recuerdo yo. ¿Por qué la recuerdo yo? Porque ella se acostumbraba a comprar caramelos. Y cuando ella compraba caramelos, recuerdo que a ella le salió el caramelo más trabajoso de una cartilla de ciencias naturales que era el cuerpo humano, el esqueleto, el sistema óseo. Y cuando le salió, se lo puedo mostrar a mis hermanos, yo estaba ahí, yo recuerdo ese día, bailó en la terraza de mi casa. Recuerdo que yo tengo, gracias a Dios, y los estoy digitalizando en esto. Coméntenme, díganme, esto, esto no, esto sí. Ella, la señora Miriam de Miranda, porque es una persona maravillosa, porque ella fue mi maestra de kinder. Ella fue la que me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó a contar, a sumar, a restar. Esa mujer, una mujer súper inteligente, una mujer súper tranquila, una mujer maravillosa, porque nunca nos gritó. El que nos regañaba era su esposo, el señor Dagoberto Miranda. ¿Qué es esto? Sí, señor. Ahí estudiaron Víctor Delgado, estudió Jacqueline Movilla, estudió Astrid Avellaneda, estudió Wilson Montes Jr., estudiaron mis hermanos John de la Hoz, estudió Alberto de la Hoz, no recuerdo a mi hermano Virgilio, pero tiene que, perdón, a mi hermano Jesús y a mi hermano Roberto, tienen que haber estudiado ahí. No sé cómo aprendieron ellos. Entonces, esos
son personajes del barrio de La Victoria. Sí, entonces va a decir, pero tú lo mencionaste a mi mamá, tú lo mencionaste a la señora Gertrudis, tú lo mencionaste a Martina, tú lo mencionaste al señor, a la señora Lola. Claro que sí, la voy a mencionar. ¿Por qué la señora Lola? Porque la señora Lola fue la que me enseñó a mí la característica de los pesebres. Porque ella era de Antioquia, del barrio Aranjuez, Medellín. Y ella fue la primera que comenzó haciendo pesebres, que era algo tan maravilloso. Yo recuerdo, había muchísima gente. En esa casa estaba doña Lola sonriente, ella tenía un pequeño afrito, ella era gordita, pero era una persona súper activa, creativa, como todos los paisas. Adelante. Esos son personajes del bar La Victoria. La señora Lola, por sus pesebres. La señora Miriam, por la enseñanza. El señor Ismael, por su corazón. El señor Wilson, por su emprendimiento. El señor Mario Palacio, por su elegancia. La señora Flor, por su alegría. El señor, eh, la señora Carmen, por sus pudines. El señor Armando Gómez, por su música. Rafa, por su humildad. Señor Noriega, por su misterio. El señor Marcos Laforí, por su música en el picó. La señorita Madeleine Cano, por su alegría desde pequeña. Y se me escaparon muchos. Se me escaparon muchos. Sí, ¿y por qué vas a cortar la transmisión? Porque sí. Después vienen ahora, estamos hablando de las personas mayores de edad. Solamente metí a Madeleine porque es especial. Tendré que hacer otra parte con otros personajes que eran jóvenes. Que cuando yo tenía más o menos 14, 12 años, yo podían tener 20, 25. Y esa es otra historia que la contaré más adelante.